La alarma del reloj digital de Gary sonó en mitad de la clase. Tan solo faltaban 5 minutos para ir a casa y poder disfrutar de las vacaciones de Navidad. La tiza chirriaba, mientras la señora Coleman descifraba algunas ecuaciones en la pizarra. Las gotas de lluvia chocaban contra la ventana y el viento silbaba cosas inteligibles. Nadie prestaba atención a aquellos números excesivamente redondos, dibujados con esmero por la cincuentona profesora de matemáticas. A pesar de que el segundero del reloj avanzaba lenta y perezosamente, por fin alcanzó las 14. En ese momento el timbre sonó con intensidad y los chicos salieron de la clase a toda prisa, atropellándose unos a otros, como si estuvieran escapando del mismísimo infierno. La señora Coleman miró a los críos con resignación. Tengan unas felices fiestas. Y, por supuesto, no olviden hacer los deberes. A la vuelta los corregiremos. Los chicos rieron y salieron corriendo unos detrás de los otros. Gary fue el último en salir. Cuando la clase quedó desierta, la profesora sacó de su bolso granate una cajetilla de cigarrillos Winston y puso uno con delicadeza en sus finos labios ligeramente agrietados por el frío. Gary caminaba meditativo por el arcén de la carretera. Ese día no quiso coger el bus escolar y decidió ir andando hasta casa, la cual se encontraba a 2 kilómetros de distancia. Esa Navidad sería la cuarta que celebrarían sin la presencia de su padre. Llevaba 2 años que hacía lo mismo al salir de clase. Caminaba solo, observando los innumerables detalles de la naturaleza invernal, mientras recordaba la imagen de su difunto padre, imagen que con el paso de los años se iba emborronando en su joven memoria. Caminaba despacio. Deseaba que el camino se estirara hacia el infinito y poder estar andando un par de horas más que de costumbre. Sabía que, en cuanto llegara a casa, encontraría a su madre cocinando obsesivamente abundantes platos para la cena de Nochebuena. Desde la muerte de su padre, en todas las fiestas se comportaba igual. Cocinaba para unas 20 personas. Incluso ponía un plato y sus respectivos cubiertos para su padre, como si estuviera todavía presente en la mesa. Gary no comprendía el comportamiento de su madre. Sabía que estaba loca, pero la idea de que el espíritu de su padre estuviera sentado a su lado en la cena de Nochebuena era una cosa que realmente le hacía erizar su piel. Después de pasear por el escurridizo arcén de la carretera 44, pasó por el río. Escuchó el agua cayendo por la cascada. Divisó a lo lejos el tejado rojizo de su acogedora casa. El viento cada vez era más fuerte y frío. Le costaba andar y en un par de ocasiones sintió que el viento lo llevaba consigo. Por fin llegó a la valla que rodeaba su casa. Atravesó el jardín. Fue directamente hacia la puerta trasera, donde se encontraba la cocina. Golpeó enérgicamente con los nudillos la puerta de madera maciza. La señora Hughes abrió la puerta con cara de preocupación. Hijo, ¿por qué has tardado tanto? Te dejé muy claro que no me gusta que vengas solo por la carretera. Podría atropellarte un coche o algún pervertido sexual podría secuestrarte y vender tus órganos en algún país del sur. ¿Quieres matarme de un infarto? Gary no contestó. Se dirigió hacia la sala principal, para llamar a su mejor amigo, Randy. Esa tarde irían de expedición al río y jugarían a lanzarse piedras entre los matorrales, como de costumbre. ¿No piensas comer nada?, insistió Catherine Hughes mientras se llenaba una copa de vino hasta el borde. Ahora comeré, mamá. Gruñó el pequeño, primero quiero llamar a Randy para quedar con él esta tarde. Empieza sin mí. Después de una larga conversación con el travieso Randy Russell, regresó a la cocina y comió un poco de pollo y coles de Bruselas, algo asqueado pero a la vez hambriento.
Miró a su madre disimuladamente y percibió la imagen de una mujer que, a pesar de no llegar a los 40 años, parecía mucho más vieja. Llevaba un chándal que en algún momento fue de color rosa fucsia, pero que, a base de lavados, se fue transformando en un tono rosa palidecido, casi blanco. Su cabello era castaño con reflejos rojizos y lo tenía muy encrespado. Tal vez hoy no se había peinado. Catherine Hughes había caído en una horrible depresión justo después de la muerte de su marido, Charlie. A ello se le agregaba sus esporádicos brotes esquizofrénicos, que sufría desde la infancia. Antes no era un problema la leve esquizofrenia de la señora Hughes. Sin embargo, tras la muerte de su marido, no solo se había despreocupado de su físico, sino también olvidaba tomarse su medicación con regularidad. Todo ello lo vivía Gary en su piel desde los 9 años. Muchas veces le recordaba que se tomara la medicación, pero nunca lograba nada, puesto que Gary pensó que podría ser una buena idea, ya que, si contaban lo que les acababa de pasar, nadie los creería y los mandarían directamente a un centro de menores o, peor aún, a un manicomio. El trayecto de vuelta a casa se les hizo más largo de la cuenta. Randy lo acompañó hasta la valla de su casa. Se despidieron y prometieron no contarle esa historia a nadie, por muy terrorífica que resultara. Los dos aceptaron y chocaron sus puños. Atravesó el jardín, que se encontraba humedecido todavía por pequeñas gotas de lluvia. Bordeó la casa por la parte derecha. Imaginó que su madre estaría en la cocina, realizando los últimos preparativos y que si llamaba por la puerta delantera, tal vez no escucharía el timbre. El rock y roll sonaba en su vieja radio a todo volumen. Seguro que está ahí, pensó mientras caminaba. Gracias a los últimos rayos del día, Gary distinguió volar por el cielo una gran bandada de cuervos y entonces recordó algo que leyó horas atrás en el río. Quiere ascender y arrancar el vuelo. Su cuerpo empezó a temblar. Consiguió llegar a la puerta trasera sin derramar una sola lágrima, puesto que no quería ser descubierto, ni siquiera por su madre. Golpeó la puerta con los nudillos, esperó un rato, nada. Seguramente, la señora Hughes se habría quedado dormida en la butaca exhausta, como ocurría en casi todas las fiestas. Corrió hacia el porche y tocó el timbre. Entonces se dio cuenta de que la puerta estaba abierta. Se asomó tímidamente al recibidor. Al fondo del pasillo se veía la luz de la cocina encendida. «Mamá. Ya estoy aquí». Alzó la voz desde la puerta, intentando disimular su terror. «¿Dónde estás?» «Pequeño, estoy en la cocina», contestó Catherine Hughes mientras bajaba el volumen de la radio. «Deja la puerta encajada, por favor». Suspiró aliviado y se dirigió a la cocina. Olía a comida recalentada del día anterior. Al entrar, pudo ver a su madre más arreglada de lo normal. Se había puesto un vestido negro de tirantes, que le cubría hasta las rodillas, unos tacones rojos y la gargantilla que Charlie Hughes le regaló, cuando eran novios, brillaba en su pecho. También se había peinado y llevaba una diadema. Los labios estaban coloreados de carmín. Gary la miró sorprendido. La señora Hughes no se arreglaba ni en las ocasiones más especiales. Removía una cacerola con salsa de almendras. «Ya está todo listo». Miró a su hijo con expresión ausente. «Vamos. Ayúdame con los platos. El mantel, los cubiertos, las copas y las servilletas ya están en la mesa. Solo queda la comida. A sus órdenes». Gary sonrió sin ganas. «Pero mamá, no entiendo por qué has hecho tantísima comida. Sabes que el año pasado sobró y tuvimos que llevarlo al comedor social. El año anterior Es que hoy tenemos invitados especiales, cariño».
interrumpió Catherine. Gary la miró con preocupación. Temía que su madre ya hubiera encontrado el sustituto de su padre. Que seguramente estaría obseso, si era capaz de engullir todo lo que había preparado. Vamos, ayúdame con el pavo. Lo llevaremos entre los dos. Ambos agarraron los extremos de la bandeja. Era una bandeja enorme de plata, que contenía un pavo gigantesco de unos 20 o 30 kg. A Gary le pareció una escena bastante cómica. Hicieron un gran esfuerzo, al levantar el monstruoso pavo de la mesa de la cocina. Cuando entraron al comedor, el chico se quedó bastante sorprendido. No estaba el sustituto de su padre, pero tampoco había nadie más. Sinceramente, creo que mi madre cada día que pasa está más chiflada, se dijo Gary. Este año no solo había preparado un sitio de más vacío, sino 3. Se sentaron alrededor de la mesa redonda. Las servilletas estaban delicadamente dobladas. Todos los cubiertos y copas habían sido colocados en su posición correcta. La televisión apagada, por supuesto, para que los comensales pudieran conversar sin interrupción. Mamá, estás loca de remate. Un segundo después se tapó la boca con las manos. Había pensado en voz alta y eso le conllevaría un buen castigo. Lo siento, no quise ofenderte. Otro día cualquiera, Catherine Hughes hubiera respondido gritando, tirándose de los pelos, o tal vez le habría arrojado la bandeja con el pavo de 30 kg a la cabeza. Sin embargo, hoy tenían invitados especiales. Contrólate, cielo, que los invitados acaban de entrar. Y, en cuanto lo decía, la puerta de la entrada, que había dejado encajada el pequeño Gary, se abría y se cerraba. Pasen, por favor. Estamos en el comedor. Primera habitación a la derecha. Nadie respondió. La puerta del comedor estaba totalmente abierta. No se escuchaban pasos, ni siquiera un murmullo. Intentó no prestar atención a los brotes esquizofrénicos de su madre. Una vez le dijo el Dr. Smith que no le hiciera mucho caso a sus fantasías, si no quería terminar como una cabra él también. No lo dijo con aquellas palabras, pero más o menos fue así. Ya vienen, ¿los oyes? Insistió la señora Hughes y Gary empezó a escuchar los pasos de unos pies descalzos, e invitado a una vieja amiga de la infancia, Madeleine. Hace muchísimos años que no sé nada de ella. Es más, pensé que un pervertido la había asesinado en el río. Gary empezó a llorar silenciosamente con la cabeza gacha. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Sería posible que su propia madre le hubiera preparado una encerrona? Oh, Gary, no llores, lo consoló como si todavía lo quisiera. No solo ha venido ella, ¿no ves que he preparado 2 asientos más? Son para tus amigos, los hijos de los Scott, Vincent y Ann, con los que hoy has ido de excursión. Está bien, esto no es una simple coincidencia. Vienen a por mí, porque yo soy el que tiene el libro. Y mi madre es tan débil mentalmente que la han hipnotizado. Papá desearía que estuvieras aquí. Pensó. Y, en ese mismo instante, una mano tocó su hombro. Papá. Giró su cabeza y pudo ver la horrible mano putrefacta sin uñas, cuyas venas se confundían con las plantas que permanecían adheridas a su piel. Gritó, pero no pudo moverse, ya que estaba paralizado de nuevo. Miró a su madre y apreció que las cuencas de sus ojos estaban vacías y de ellas brotaban plantas. Ann y Vincent Scott tenían el mismo aspecto. Ella permanecía detrás de él. Si alguna vez te encuentras con ella, mírala a los ojos y encontrarás la respuesta. Mira detrás de ti.